Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió en chinchero porque le dio la gana de hacerlo y no me creyó cuando le dije que iba a quedar como el peor delincuente de la historia. Y hoy día realmente el país está zamaqueado, estamos todos locos. ¿Qué nos está pasando? Hoy una denuncia que se hizo en este programa, no en otro programa, no en un programa dominical, jamás. Ahora los programas dominicales, ustedes saben, se han convertido en un chiste, y que me disculpen los programas de mi propio canal de domingo, pero se han convertido en magazines, tipo lo que hacemos nosotros. Pero ¿cuál programa ahora son los que agarran y le ponen al gobierno a temblar? ¡Ninguno! ¿Quién se dio cuenta que Richard Swing era un payaso al servicio del gobierno? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo denunció? Nosotros acá, un programa al que algunos se dan el lujo de no llamar periodístico, no me importa. Pero aquí en este programa, se puso en jaque al gobierno y en jaque por esa contratación ominosa, espantosa, vergonzosa del Ministerio de Cultura. Y hoy en el Congreso hemos escuchado a una comisión de fiscalización poner unos audios que nos han hecho recordar la peor época de los Vladivideos. Y es así, ¿cierto o no cierto? Lo que pasa que hemos escuchado lo que acá alguna vez denunciamos, ese tipejo casi payasesco, salido de no sabemos dónde, que ha puesto en jaque al país. Y ahora vamos a hablar con Beto Ortiz, que superó el COVID, y hoy hablamos del escándalo Swing, de la vergüenza Swing, la vergüenza que significa para este país, para un llamado Ministerio de Cultura, que significa Richard Swing. Entonces ahora, cuando ya han pasado como 100 días desde tu primera denuncia, yo creo que hoy haber escuchado al presidente de la República en esa presentación tan desafortunada que ha tenido a las 7 de la noche, lo único que hace es defraudarnos. Y podrán decir, sí, Beto Ortiz odia a Vizcarra, es crítico de Vizcarra. No tiene nada que ver. Ningún peruano de bien desearía que su democracia se venga abajo una vez más. Habría que estar loco, ¿no? Habría que ser una persona fuera de sus cabales para desearle al país nuevamente una zozobra, nuevamente un vacío de poder, porque esta situación ya la vivimos, y lo que hemos escuchado hoy, desgraciadamente, Magali, ha sido a un presidente Vizcarra repitiendo las mismas fórmulas que todos los presidentes en apuros han repetido. A mí me parecía estar escuchando a Alejandro Toledo en el año 2000, porque nuevamente del montesinismo y las prácticas oscuras y las patrañas, ¿no es cierto? Y nuevamente esto es un complot contra la democracia, claro, porque la democracia soy yo, ¿no? Y todo lo que vaya en mi contra es un complot o una conspiración. Y no es así. Lo que hemos escuchado en la tarde todos es un diálogo en el cual 3 personas se ponen de acuerdo para mentir. Vamos a ver, de eso se trata. Vamos a salir de este problema mintiendo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo para mentir todos igual. Así es, Beto. ¿Cuántas visitas tenemos que aceptar? ¿No? Son 5 visitas y ahora ¿cómo hacemos? Ya, una es tuya, una es mía, la otra es de Miriam. ¿Cómo nos repartimos la culpa? Eso es lo que hemos escuchado. Exacto, y eso no se puede tapar. Es vergonzoso. Si a este país se nos trajo abajo alguna vez con los Vladivideos, ahora con los Vizcarra audios, o sea, no va a pasar nada absolutamente. Por Dios, no le busquemos justificación a algo tan degradante y tan humillante para el país. Vergüenza ajena, porque tanto tú como yo, como periodistas que somos de investigación y que siempre queremos saber la verdad, esto es denigrante, que no se nos denigra a nosotros, que los verdaderos culpables de esta debacle no somos nosotros, es toda esta cúpula corrupta, enferma, que donde tú le pones el dedo salta la pus. Te invito a ver este perfil que alguna vez hicimos acá, de este personaje que además se ha dado el lujo de mandarnos cartas notariales, de amenazarnos con mandarnos a la cárcel a ti y a mí y a todos aquellos que hayamos alzado la voz poniendo en relieve la gran mentira y la gran corrupción que hay detrás del poder.
Realmente es increíble, ¿no? El presidente, desgraciadamente, lo que dijo ahora a las 7 de la noche es, o sea, son patrañas, esto es una conversación ilegal, son audios obtenidos ilegalmente, pero sin embargo, Beto, esto es algo que se sabía, como tú y yo y muchos periodistas saben, desde hace bastante tiempo atrás. O sea, no es la primera vez que lo saquemos, que ahora desmerezcan un programa porque esto lo denunció un programa de espectáculos, no me parece, porque creo que esta es labor además de programas dominicales, que en vez de estar haciendo programas tipo magazine, deberían estar investigando justamente esto, ¿no? El meollo del asunto, lo corruptos que estamos, lo podridos que estamos en nuestro sistema político y aparentemente llamado democrático. Yo creo que si tú y yo nos hubiéramos puesto alguna vez a tomar un café y a imaginar que en el Perú iba a ser posible que un presidente de la República fuera puesto en jaque, ¿no? O incluso quizá derribado por un personaje como Richard Swing, seguramente habríamos dicho, no, imposible, no puede ser. Yo ahora veo las imágenes, tomo conciencia de la gravedad de esto y digo, no puede ser. No puede ser que este personaje que lidiaba con Andy B y con Lourdes Asín y con el parcero, el hermano de Milena Zárate, nos tenga ahora a todos los peruanos en vilo, sin saber si vamos a tener una democracia, un presidente o qué va a pasar con el país. A ese extremo de mediocridad hemos llegado, por decirlo de alguna manera. No puede ser que estemos en manos de personas como estas. Una cosa es que la democracia permita que cualquier peruano acceda al poder, y otra cosa es que el poder esté en manos de los peores, Magali. Esto es lo que está pasando, esto es increíble, no nos merecemos esto. No nos merecemos que el mejor amigo del presidente sea un tipejo ignorante, un tipejo mentiroso, patológico, un tipejo casi carnavalesco como un Richard Swing. No nos merecemos como Perú, como nación eso. Y por supuesto cuando sacamos esa denuncia y cuando hablábamos de él hace algún tiempo y que después por supuesto todo se ocultó, todo pasó, todo se ocultó bajo la alfombra como siempre solemos hacer con las cochinadas que pasan en política, ahora estemos realmente nuestra democracia esté quebrantándose desde sus raíces en escuchar esos audios vergonzosos. Porque es cierto que son conversaciones privadas o lo que tú quieras llamarla, como las quiera llamar el presidente Vizcarra, pero que indudablemente hablan de su entorno íntimo y de su entorno más cercano, Beto. Es realmente vergonzoso. En la mañana, cuando nosotros hacíamos la reunión a las 10 de la mañana, a la hora que hacemos la reunión de hacer nuestro cuadro de comisiones, y qué vamos a tocar acá, era escuchar en el Congreso las conversaciones de este tipejo, al que acá tú y yo lo hemos llamado de mil maneras y mil formas deleznables, y por lo tanto, por lo que él, no sé si a mí me ha llegado muchas cartas notariales de él y de sus abogados, amenazándome con juicios, amenazándome con volverme otra vez a la prisión, a la cárcel, pero sin ningún motivo ni circunstancia, cuando él se estaba librando de todos los cargos por, digamos, sus grandes conexiones que tiene. Porque, Beto, este tipo Swing las tenía. Estaba sumamente conectado a la mayor autoridad de nuestro país. Pero además, digamos, la gravedad del asunto, más allá de las amistades, porque finalmente, ok, cada quien es libre de escoger a sus amigos, y si desgraciadamente la persona que representa a la nación escoge como su persona más cercana, su persona de confianza, a alguien como Richard Cisneros, pues allá él. El problema aquí es que se ha enredado Martín Vizcarra en un laberinto de mentiras por no afrontar este problema desde la raíz y desde el comienzo. Nuevamente, ¿por qué es tan poderoso Richard Swing? Porque no hemos visto ni tú ni yo a ninguna autoridad, a ningún ministro, a ninguna persona que tenga un mínimo de poder enfrentar a este personaje, ¿no? Nadie ha dicho, esta persona no tiene las calidades para ser un asesor. No, él ha seguido siendo un asesor, ha seguido cobrando el Ministerio de Cultura por unas asesorías hasta cuyo nombre es ridículo, ¿no? Porque recuerdo que decía que él era
asesor en liderazgo sapiencial de alta transformación. ¿Qué cuernos es eso? ¿Y cómo se puede estafar al Estado peruano de esa manera de llenarse de palabras pomposas e ir a venderle cebo de culebra que se paga con la plata de todos los contribuyentes? Pero justo tú... Entonces, aquí la verdad es que si Martín Vizcarra todo este problema desde el día 1, con coraje, con valentía y con la verdad, no estaría metido en el embrollo horroroso en el que está ahora, cuando ya quedó de manifiesto que el presidente de la República del Perú puede mentir en asuntos tan bobos, tan intrascendentes y tan deleznables como estos. Pero mira, Beto, de repente... dos asesoras para organizar un montaje, para organizar una patraña. Esa es la patraña. La patraña además es su propia patraña. Pero claro, pero la patraña... Diciendo, vamos a taparnos, vamos a pasar el sol. Pero ¿por qué tapar? Para que salga bien. A eso voy, ¿por qué tapar? Mira, y de repente la respuesta la tiene el mismísimo Swing. Hoy día en las largas conversaciones que hemos escuchado en estos audios, él decía, ¿no? No sé si con verdad o con falsedad, pero decía, yo le dije, le aconsejé como su asesor a Martín que él me reconociera y saliera públicamente a decir, claro, mi asesor, no hubiera pasado nada. Y quién sabe, pero además, para tratar de entender todo esto, él lo dijo ahora, guardé en un CPU, no lo guardé en la nube, no lo guardé en mi computadora de alguna manera, no, guardé información delicada en un CPU. O sea, él tenía en sus manos, y lo ha dicho ahora en estas conversaciones, la forma de chantajear y de hacer temblar a todo un gobierno, a todo un país. Y cuando uno escucha las conversaciones, la manera como se refiere... Saqué mi computadora, saqué mis 2 teléfonos iPhones, saqué mi PC y lo puse a buen recaudo. Saqué también todo, lo que es todo, lo saqué de mi casa, discos duros. Eso está guardado en 3 lugares distintos, de mi seguridad. Tú sabes las conversaciones tan delicadas que yo he tenido con él, con Miriam. ¿Estás escuchando? Increíble. Increíble. O sea, no lo tiene en la nube. El tenor absolutamente mafioso de esta confesión, porque de verdad uno dice, ¿es posible que al presidente de la República le hablen como le hablan estas 2 mujeres que parece que fueran su institutriz y su nana? El tono en el que le hablan, tú dices... Nunca he escuchado a una secretaria hablarle de una manera tan amedrentadora a una secretaria o una asistenta. Jamás, jamás. ¿Viste de la misma, el tono de la conversación que hay entre él y la secretaria? O sea, un tono de cuadrarlo, un tono de no respetarlo, increíble. Eso no lo hace nadie, ni tú ni yo. Creo que si alguna vez hemos tenido algunas personas bajo nuestro mando que son nuestros asistentes, nadie te cuadra de esa manera. Nadie. No, es increíble. Es increíble porque nuevamente te hace preguntarte por qué tanto temor. Esta señorita Karen lo que estaba era reclamando que al esposo lo estaban dejando sin chamba, ¿no? ¿Y quién me va a pagar los abogados? Y se ponía gallita, y ¿por qué lo van a sacar al esposo de la chamba? Y qué sé yo. Y perdón, ¿está el presidente de la República para perder el tiempo dándole explicaciones a secretarias así, cuando tiene en sus manos la vida de todos los peruanos? De verdad, la conversación es indignante porque justamente nos revela a un personaje gris, a un personaje opaco, a un personaje que trágicamente no reúne las calidades para ser el presidente de este país. Que me disculpen, pero a ese vean como un pelele, la secretaria, la asesora, la consultora, o lo que fuera la señora Miriam Morales, la verdad es que parece que ella fuera la jefa y que él fuera el portapliegos y que él fuera un chupe, ¿no? Y entonces lo mangonean y le piden cuentas y le dicen, ¿y quién me va a pagar los abogados? Y ese es el presidente. De verdad, lo que se escucha ahí no es un presidente de la República, Magali. Y yo creo que eso es lo que debería indignarnos como peruanos. Nos indigna todo. Además que este tipo que puede fantasear un poco como Richard Swing, y que he visto algunos opinólogas que dicen, ay, por favor, acá hay mucho de mentira, acá hay mucho de fantasía.
Pero cuando Richard Swing le dice a esta secretaria y le cuenta, cuando no sabe que lo están grabando, le dice, yo le ordené a Martín que cierre el Congreso. Así, Martín, como si habláramos de tu hermano, de tu mejor amigo. Yo le ordené a Martín que cierre el Congreso. Tú te quedas espantado. Escuchémoslo. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió en chinchero porque le dio la gana de hacerlo y no me creyó cuando le dije que iba a quedar como el peor delincuente de la historia. O sea, ya realmente si tú tienes un asesor de esta naturaleza y de esta calaña, ¿qué se puede esperar de ti? ¿Cuál es, digamos, la opinión que uno como ciudadano, como periodista, como gente de a pie puede pensar de un presidente como Vizcarra? Si este es al hombre al que tú escuchas, al que tú oyes, cuyo consejo te parece relevante. Y dime una cosa, ¿por qué no nos preguntamos cuál es el verdadero origen del poder de Richard Cisneros o de Richard Swing? Porque todos vemos el lado pintoresco, el lado multicolor de este personaje, ¿no es cierto? Y los periodistas políticos, entre comillas, lo ningunean porque dicen, no, bueno, claro, obviamente no tiene credibilidad, él está haciendo alarde, está haciendo un bluff, no vamos a creerle a este sujeto, tendría pues que corroborarse cada cosa que dice. Muy bien, pero ¿por qué no nos preguntamos cuál es el origen de su influencia? ¿Cuál es el origen de su poder? ¿Por qué una persona con estas características puede llegar al extremo a un presidente de la República al borde del precipicio? ¿Por qué? ¿Cuál es su poder? Claro, ¿qué es lo que le conoce al presidente? ¿Qué es lo que le sabe para tú tener un tipejo de esta naturaleza a tu costado y hablándote al oído, como tu persona más cercana? Es increíble. Y mira lo que dice él. O sea, lo que él además confiesa. Vizcarra me invitó a la juramentación, al cóctel y a la misa. ¡Caray! Ni siquiera los periodistas más políticos de este país, los más, digamos, respetados, entre comillas, tenían ese acceso. Escuchémoslo. La juramentación de ministros es cuando fue en el patio. Tú sabes que Martín dio la orden que yo vaya, ¿ya? Y Martín mismo me mandó la invitación. Como Martín mismo me mandó la invitación para la misa. En las arenas, como Martín mismo me mandó la invitación para ir al cóctel. Yo tengo todas esas pruebas, ¿no? La lealtad es mutua. Mira, Beto, ni tú ni yo estábamos invitados, no tenemos esa corona. Muchos periodistas, aún los periodistas geishas políticos de este país, ni siquiera podían asomar la nariz en las nazarenas, en la misa, en la juramentación. Pero este tipejo impresentable, ¿no? Sí era del ambiente más privilegiado de gente que estaba rodeando a Martín Vizcarra. Ni tú ni yo llamamos a Martín Vizcarra Martín. Él se da el lujo de llamar. Martín me invitó, me dio la invitación, me mandó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como tú decías en la tarde, ¿de qué republiqueta bananera estamos hablando, Beto? Ahora, lo que yo pensaba ahora en la tarde también, Magali, es ¿qué estará pensando en su casa, ¿no es cierto?, viendo la tele, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ahora, ¿verdad? Porque es increíble cómo todo da vueltas en la vida, ¿no? Es como con la vara que mides eres medido siempre, porque la vida es así. Y en este momento, ¿cuál será la lealtad en la que puede creer todavía Martín Vizcarra? Él, a quien le pusieron toda la confianza en sus manos, él que era la persona que vivía y moría por Pedro Pablo Kuczynski, la persona que le soplaba las respuestas al oído en el debate presidencial con Keiko Fujimori. ¿En quién puede confiar ahora? ¿Le queda alguna persona de confianza? Si su entorno era el famoso entorno moqueguano, ¿no es cierto?, que es justamente estas personas que salen en el audio. Porque finalmente es Karen Roca y el propio asesor que le presenta a Richard Swing, que es Oscar Vázquez, que dicho sea de paso,
fue hacia fines de los 90 un trabajador de América Televisión. Él trabajaba en las islas de edición en la madrugada, proviene de las canteras de la televisión y ahora es uno de los hombres más poderosos del entorno presidencial. Óscar Vázquez le presenta a Richard Swing. ¿Por qué nadie le ha preguntado al señor Vázquez por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué un presidente de la República necesitaría un personaje de estas características en su entorno más cercano? ¿Y cómo es que ha conseguido mantenerse allí? Porque finalmente las conversaciones a las que hemos asistido esta tarde son los intentos desesperados del presidente Vizcarra y su entorno por tratar de pasar la valla, ¿no es cierto?, el obstáculo de la investigación del Congreso. Así es. Y lo que están es poniéndose de acuerdo para que quede una versión coherente, para además, que lo que digan todos no, haga juego. Así es, Beto, y además hemos escuchado tantos audios que sería largo y tendríamos para 3 programas para analizarlos, pero por ejemplo hay uno, ¿no?, donde Richard Swing, este personajillo siniestro, oscuro, feo, vago, que ni siquiera nunca fue ni siquiera un personaje central de los programas de espectáculos, ¿no?, se jacte de decir, planeamos todo para que Martín llegue a ser presidente. ¿Te imaginas? Yo de verdad me avergonzaría de que un tipejo como este me haya catapultado a la primera magistratura del país. A mí me mandaron callar. Martín me prohibió, tengo todo guardado de lo de Martín. Yo tengo conversaciones, audios, desde cuando él, cuando hacíamos todo lo de Canadá. Pero yo lo tengo guardado en CPUs, ¿me entiende? En USB distintos. Ahí se ve prácticamente que yo hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que él llegue a ser presidente. Es de risa, pero espérate, lo comentamos luego de este corte, Beto. Muy bien. Estamos como invitado con Beto, un Beto más flaco, recuperado totalmente del COVID, pero danos una conclusión sobre lo que te provoca el escándalo bochornoso Richard Swing. Mira, Magali, en general lo que más me preocupa es el estado de negación en el que parece estar el presidente Vizcarra, porque no hemos asistido a ni un ápice de autocrítica, ni un ápice de mea culpa o de tener la hidalguía de reconocer ante el país en qué se equivocó, en qué nos mintió, porque, vamos, es hidalgo reconocer errores y creo que era el momento perfecto para hacerlo. Desgraciadamente, lo que hemos visto es alguien que se esconde detrás de todas las fórmulas que han usado los presidentes en las últimas 2 décadas en el Perú para decir que son víctimas de una conspiración, de un ataque, de un complot, que la democracia está en peligro, cuando quien está en problemas es una persona, y esa persona es Martín Vizcarra. En este momento, ya la moción de vacancia ha sido presentada con 96 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones. 96 votos a favor, Magali. Esto significa que hay una indignación general que se está expresando en esta moción y que no se va a poder tapar ni con los trolls, ni con los hashtags en el Twitter, porque tú entras a Twitter y miras vacancia a tu abuela, es la tendencia del día, ¿no? Vacancia a tu abuela, o sea, todo chévere, acá no pasa nada, ¿no? Así es, como lo dijo el mismo Richard Swing, ¿no? ¿Qué le hubiera faltado a Martín, con esa confianza del caso, en de salir y reconocer, sí, pues, lo contraté como asesor, luego ya no pasó nada, no me sirvió y lo dejé de lado? Pero de verdad, la situación de nuestro país, y una vez más, yo creo que los que van a sufrir son los más desvalidos, los más desprotegidos de este país, como siempre, porque nuestra economía con esto se va a ir nuevamente más al diablo de lo que ya estaba, lamentablemente,